Nosotros comenzamos ahora a desarrollar la información y empezamos mirando a Brasil, donde este martes primero asumió Jair Bolsonaro como nuevo presidente. Vamos a repasar a continuación los puntos más importantes de su discurso, entre los que se destacan Brasil por encima de todo y Dios por encima de todo. La asunción del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se realizó en el Palacio del Planalto, en Brasilia, y contó con la presencia de unas 115.000 personas y la custodia de 12.000 efectivos de organismos de seguridad. Bolsonaro, un capitán de la reserva del ejército nostálgico de la dictadura militar, se comprometió ante los legisladores a respetar la Constitución y las reglas del Estado de Derecho durante su mandato, que concluirá el 1 de enero de 2023. En su discurso de asunción, dijo que su gobierno representará una oportunidad única de rescatar al país de las amarras ideológicas y que Brasil comienza ahora a liberarse del socialismo. Esta es nuestra bandera, que jamás será roja, expresó en alusión al comunismo. Solo será roja si es necesario que nuestra sangre la mantenga verde y amarilla. Se comprometió a fortalecer las Fuerzas Armadas y reiteró su deseo de flexibilizar el porte de armas. Luego de haber sido electo en octubre con 57,8 millones de votos, lo que representó un 55% del total que le permitió vencer al izquierdista Fernando Haddad, Bolsonaro finalizó su discurso con uno de sus lemas de campaña: Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos. Brasil acima de todo, Dios acima de todos. Finalizado su primer discurso, oficializó a los 22 ministros que conforman su gabinete. Predominan allí los hombres, ya que hay solo 2 mujeres, y se destaca una gran cantidad de militares, con 5 miembros de las Fuerzas Armadas, además del vicepresidente, el general de la Reserva Hamilton Mourão. Y su primera medida como presidente la tomó horas después de su investidura, cuando firmó un decreto en el que fijó el salario mínimo de los trabajadores del país en 998 reales. Esto equivale aproximadamente a $258 y supone un aumento del 4,61% con respecto al año pasado. Bien, y vamos a analizar a continuación qué deja y cómo se vislumbra este gobierno que inicia Jair Bolsonaro, un personaje que hemos analizado en muchas ocasiones acá, es muy particular por muchos aspectos. Para eso ya recibo a Camilo López, politólogo especializado en la política brasileña. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el discurso que realizó ayer Bolsonaro, que estábamos repasando recién, va en línea con lo esperado. ¿Qué se puede pasar en limpio, digamos, de lo que se viene en el gobierno de Bolsonaro? Bueno, lo primero que uno podría decir es que su discurso de toma de posesión, tanto en el Congreso como luego frente a la salida del Palacio de Planalto, hacia sus votantes en términos generales, reafirma líneas que venían planteándose desde la campaña electoral. O sea, el Bolsonaro que encontramos ahora difiere poco del Bolsonaro de la campaña, ¿no? Podía esperarse, habían analistas que pensaban que su asunción iba a llevar... Que tal vez se calce el traje de presidente y gobierno para todos, una cosa así. Esa era una de las expresiones que ocurrieron. Sin embargo, el discurso de Bolsonaro en el Parlamento tiene una tónica y afuera del Parlamento tiene otra. En el Parlamento lo que muestra es la importancia que tiene en este gobierno construir una mayoría para poder aprobar parte importante de la agenda política que el gobierno tiene. Eso es sumamente relevante. Detengámonos un segundo en eso antes de pasar al otro discurso que dio ante la gente, porque él tiene un parlamento muy fraccionado y eso en definitiva puede llegar a condicionarlo muchísimo, ¿no? Sí, hay hay 30 partidos en el Congreso, en la Cámara de los Diputados, 513 diputados con niveles de fragmentación muy grandes. Eso es cierto, su partido controla 52 legisladores, 52 bancas de la Cámara de Diputados, pero si uno empieza a agregar intereses y posiciones cercanas a las del presidente, el presidente puede contar con mayorías simples, o sea, pasar... Para la mayoría de los temas centrales. Sí, 270 diputados, 270 y pocos diputados están más o menos alineados con las visiones generales del presidente. El problema es que entre esas sumatorias, una sumatoria lineal, sumando distintos asuntos. Y no necesariamente todos los asuntos cuenten con las mismas mayorías. Y por eso el presidente Bolsonaro comienza sus
discusiones y algunas de sus líneas de acción política tienen que ver con asuntos más que con preferencias de los partidos. Entonces aborda, por ejemplo, preferencias vinculadas al agronegocio brasileño y de esa forma moviliza a la bancada ruralista brasileña, bancada du Boi, que efectivamente se la conoce así, Frente Parlamentario Agropecuario, que es el nombre que ellos mismos se dan, donde tienen a ahora la ministra de Agricultura venida de ese mismo sector, cosa que ya no es novedad, han ocupado cargos de relevancia en esa cartera ministerial, ese fuerte lobby, y que ya tiene muestras de acciones concretas, no son solamente las promesas. Uno de los primeros actos que el presidente Bolsonaro hace es quitar la demarcación de tierras indígenas de la Fundación Nacional Indígena, de la Fundación Nacional del Indio. Y eso implica una muy mala noticia para las comunidades indígenas, para los quilombolas, para las personas que luchan por el acceso a la tierra, que la coloca es una medida muy favorable a los grandes intereses terratenientes del agronegocio brasileño. Entonces, ya no son promesas de campaña, ya son hechos. O sea, una persona o personajes clave, digamos, van a ser aquellos que tengan que negociar en el Parlamento esos diferentes intereses para tratar de ir construyendo diferentes mayorías, y ahí tal vez esté la clave de analizar el gobierno de Bolsonaro, totalmente. ¿No? Hay personajes claves, Onyx Lorenzoni, que va a ser el jefe de la Casa Civil, que va a articular la relación con el Parlamento. Tiene necesariamente que articular en ese sentido, pero también hay que articular con los gobernadores, con los prefeitos. Hay un déficit general muy importante a nivel económico de los gobiernos estaduales y municipales. Entonces hay un concierto político que resolver para lograr mayorías, y hay leyes claves que tiene el gobierno Bolsonaro, como es el caso de la reforma de la seguridad social, que va de la mano con la reforma trabalista que ya tramitó el gobierno de Temer, que necesita mayorías especiales en la Cámara y que necesita concertar muchísimos intereses. Es bien interesante eso que planteas, porque tal vez mirado desde afuera muchas veces se cometa el error de decir, bueno, este es un ultraderechista que llega con una mirada absolutamente liberal, pero en realidad hay que tener los matices, ¿no?, para entender a nuestro vecino ahora, en el sentido de tal vez sea liberal en algunas cosas, pero proteccionista en otras, dependiendo de esos intereses. Si uno mira la agenda del gobierno en términos de su ministro de Hacienda, hay dos grandes ministros poderosos en el gobierno de Bolsonaro. Uno es Paulo Guedes, el otro es Sergio Moro, el juez, actual ministro de Justicia. Podemos, si querés, hacer un pequeño paréntesis sobre eso, porque hace al poder político del gobierno, ¿no? Paulo Guedes, un economista neoliberal formado en la Escuela de Chicago, parte de la idea de que hay que achicar el Estado como una forma de combatir la corrupción. Parte de lo que ellos dicen es: achiquemos el Estado porque si no hay empresas públicas nadie va a poder robar. Claro. Ese es el esquema. No es por ir por el lado de la mayor transparencia, sino directamente que haya menos chance de eliminar el tamaño del Estado, eliminar la intervención, flexibilizar el mercado de trabajo, flexibilizar el mercado el sistema de pensiones, obviamente achicar la protección estatal y generar un Brasil más competitivo. Eso obviamente tiene costos para muchos, y esto lo van a sentir los brasileños y las brasileñas a cuerpo presente. Pero esa mirada ultraliberal contrapone con visiones mucho más nacional desarrollistas que tienen varios de los cuadros militares que están en el gabinete de Bolsonaro. Que uno lo recorre y hay realmente cuadros militares o de trabajo dentro del ámbito militar o con formación dentro del ámbito militar muy importante, vinculados a temas de infraestructura, a temas de minas y energía, a temas de ciencia y tecnología. Entonces, uno puede augurar ciertas tensiones. Las tensiones de articular en el Parlamento una bancada fuerte como la agropecuaria, con la bancada de los intereses vinculados a la venta de armamentos, que se dé la tenencia de armas a las personas, es un acto político importante, pero que también favorece a una de las industrias armamentistas más importantes del mundo. La sexta industria armamentista en armas ligeras del mundo es la brasileña, y hay un interés económico contra eso, en ese sentido, y un fuerte apoyo de los sectores más conservadores vinculados al evangelismo brasileño, que aplauden parte del discurso que vimos sobre todo en la puerta del Palacio de Planalto. Claro, eso, quería volver lleno de contradicciones, como es, hay muchas contradicciones y hay que tejer políticamente para ver cómo se va a gobernar este país. Quiero cerrar
cerrar ese capítulo que es discursivo de él, que es lo que dijo frente a la gente, en el que fue tal vez ese discurso más combativo de campaña, tal vez pueda haber una similitud en eso con Trump, que parece que sigue en campaña con ese discurso muy combativo, tal vez. ¿Cómo viste esos mensajes de eliminar el socialismo de Brasil, de eliminar el rojo de la bandera de Brasil en relación a que no va a quedar nada de comunismo, tal vez, o algo por el estilo, lo que él llamaría? Lo veo con profunda preocupación y me parece que no puede verse de otra manera, no por una cuestión de preferencias ideológicas, sino por creer en la importancia del pluralismo en las sociedades democráticas. Claro. Es un presidente que utiliza de una forma la discusión, por ejemplo, de la ideología de género, ¿no? Dice, vamos a ir a luchar contra la ideología de género. Y eso implica el reconocimiento del derecho a la identidad sexual, al acceso a la salud de muchas personas. Claro, pero encuentra un eco muy importante Por supuesto. en un electorado grande, de hecho, gana. Eso no está en discusión. Simplemente lo que hay que señalar es que cuando el presidente hace esas afirmaciones, está levantando esas banderas o diciendo, por ejemplo, en un tuit antes de la asunción, el presidente Bolsonaro, en ese momento presidente electo, aún no había asumido, dice, una de las tareas fundamentales es eliminar el adoctrinamiento marxista de la educación en Brasil. Y bueno, son frases que realmente marcan una forma de hacer política. Esto tiene que ver con un enfrentamiento fuerte que Bolsonaro tiene también con ciertas camadas intelectuales en Brasil. Su apoyo a la educación básica también es una forma de reorientar el presupuesto de la educación brasileña retaseando las universidades. Bien. Entonces hay muchas tensiones en ese sentido. Vayamos al capítulo de lo que él muestra hacia el mundo y de sus primeros pasos internacionales. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, participó de su asunción, no se reunió con él, pese a que se saludaron, etcétera. ¿Qué se puede esperar de este gobierno que inicia de Bolsonaro respecto a la integración regional y respecto a, hay que ver, nos sirve, no nos sirve estas posturas que él está tomando? Bien, primera cosa que hay que pensar es que el Brasil internacional, el Brasil de los últimos 100 años, el Brasil post-Barón de Río Branco, es un Brasil que ha tenido en sus tradiciones de política internacional una visión autonomista, que uno podría pensar es la de la época de los gobiernos de Lula, con los pies en la región, la mirada hacia el sur global, en búsqueda de una autonomía, construyendo integración, y otra institucionalista, liberal, multilateral, vinculada a meterse en los ámbitos internacionales, como fue la política de Fernando Henrique Cardoso. El que hoy es canciller, Ernesto Araújo, pertenece a una familia distinta a estas dos. Y es un occidentalista. Pero es un occidentalista en clave de comunidad de valores y de sentimientos. Lo expresa así en algunos textos que ha escrito. Uno puede esperar un Brasil absolutamente occidentalista en el sentido de reivindicar su cercanía con los Estados Unidos, con un Estados Unidos con el que se siente el de este Estados Unidos de Trump, dentro de una comunidad de valores, cercana entonces al alineamiento. Fue muy importante la presencia de Benjamín Netanyahu ayer en la asunción de Bolsonaro. Dejar de lado un poco los BRICS, tal vez. Esa es una cosa que bueno, ha tenido algunos comentarios en torno a la posición de China en la región, entonces eso va a llevar creo yo que a reoccidentalizar Brasil, pero claro, en un sentido diferente al de los últimos tiempos. Y en términos de integración regional, es realmente un signo de interrogación muy grande, porque una cosa es la política exterior que parece formularse o parece vislumbrarse en estas líneas desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, y otra es la que aparece desde el Ministerio de Economía. Claro. Entonces, esas tensiones son claves. Y ya lo hemos dicho aquí, y vale la pena reiterarlo, hay votos que el presidente va a presidir en el Parlamento que representan intereses que tienen intereses comerciales y que nos pueden afectar a nosotros. Claro. Entonces, la política doméstica también importa para entender qué visión tenga sobre Uruguay. Hay quienes dicen puede darle cierta libertad a Uruguay en el sentido de que si de repente Brasil quiere empezar a hacer tratados de libre comercio con Estados Unidos, que es
una posibilidad o no sé, o algo por el estilo, podría llegar a darle cierta flexibilidad que muchas veces desde la Cancillería uruguaya se reclama para poder avanzar en acuerdos sin esperar por el Mercosur que ha estado medio en stand-by en este tiempo. Sí, una cosa es lo que puede ocurrir en la proyección brasileña hacia el mundo y cómo esa proyección brasileña hacia el mundo impacte sobre Uruguay o qué escenarios le genere a la política uruguaya para tomar opciones. Ahí habrá que tramitar políticamente las diferencias que hay sobre cuáles son los caminos para insertarse en el mundo que tiene el sistema político uruguayo y el partido de gobierno en particular. Pero además de eso, más allá de lo mundial, de la proyección brasileña, está la relación con el espacio 1 a 1. Parece un Brasil mucho más mirando hacia Chile, mucho más mirando hacia Colombia, de lo que podría estar mirando hacia Argentina y el hinterland, nuestra pequeña subregión mercosuriana. Esa es una primera cosa que lo que nos queda es esperar y ver cómo se tramita ese cambio en la política. Una cosa muy novedosa es que en el Ministerio de Relaciones Exteriores se flexibiliza la forma de acceder a los cargos y la vieja burocracia de Itamaraty va a perder todo el control que tenía. Camilo López, muchas gracias por este análisis como siempre. Por favor, gracias a ustedes. Y nosotros vamos a seguir en tema porque justamente vamos a repasar cuáles son los primeros pasos que ya anunció Bolsonaro que va a realizar en la región. En particular, por ejemplo, en sus giras, Uruguay no está en la agenda de Bolsonaro. El presidente brasileño Jair Bolsonaro comenzará en los próximos días su gira internacional. Visitará así Argentina, Chile y Paraguay y salteará en su agenda a Uruguay. En su primer discurso, Bolsonaro dijo que se propone abrir los mercados internacionales para las exportaciones brasileñas, con especial atención al sector agropecuario. Aseguró a su vez que Brasil va a retirar el sesgo ideológico de las relaciones internacionales. Ernesto Araujo es el hombre que Jair Bolsonaro eligió como su ministro de Relaciones Exteriores. Es un diplomático de carrera y desde 2016 dirigió el Departamento de Asuntos Interamericanos de la Cancillería. Araujo dice ser adversario del globalismo y el marxismo y anunció que desde su cargo combatirá el alarmismo climático. Se dice además admirador de Donald Trump, el presidente estadounidense que, si bien no asistió a la asunción de Bolsonaro, envió sus felicitaciones a través de Twitter. Felicitaciones al presidente Jair Bolsonaro, quien acaba de pronunciar un gran discurso de inauguración. Los Estados Unidos están contigo, escribió. Bolsonaro respondió: estimado señor presidente Donald Trump, realmente aprecio sus palabras de aliento. Juntos, bajo la protección de Dios, traeremos prosperidad y progreso a nuestro pueblo. Brasil seguirá algunas de las políticas de Trump, como la transferencia de la embajada brasileña en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, así como la reducción de la lucha contra el cambio climático. A la ceremonia en el Congreso asistieron los presidentes de Bolivia, Chile, Honduras, Paraguay, Perú, Israel, Marruecos y Hungría, y también lo hizo el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Mientras tanto, el presidente argentino, Mauricio Macri, está de vacaciones en Villa Langostura, por lo que en su lugar asistió a la asunción el canciller argentino Jorge Furí. No fueron invitados el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ni el de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a los que Bolsonaro califica de dictadores de izquierda.